Julio Tejedor tiene la palabra. Gracias. Lo primero que voy a decir, y no es retórico, es que mucho de lo que pensaba decir se ha dicho ya y por tanto, en algún caso me remitiré a lo que ya se ha expuesto. Y lo segundo es que, como van a disponer de la ponencia, pues que yo voy a estructurar en 5 bloques aproximadamente, espero que suficientemente breves, pues también algunas cosas las remitiré a lo que en la ponencia expongo. Es la ley que tenemos, pero al hilo de eso y al hilo del debate sobre la corrupción, yo cada vez pienso con mayor firmeza que los problemas, especialmente los problemas en la Administración, no los resuelven las leyes, los resuelve la gestión. Una mala gestión con una buena ley no resolverá los problemas. Una buena gestión con una mala ley, como pienso honestamente que es esta, pues quizá pueda resolver algunos problemas. Y creo que hay que hacer un debate global y que es un debate imprescindible el que estamos afrontando hoy aquí sobre la ley, porque tiempo habrá en los cursos que seguro que con total diligencia programará el Instituto de Órganos de Administración Pública para descender al detalle. Pero es necesario un debate global porque cuando nos enfrentamos a una norma como esta, en el contexto en el que voy a tratar de exponer que esta norma se aprueba, creo que hay que pensar, hay que bajar el balón al suelo y hay que pensar por qué hemos aprobado esta norma y qué supone esta norma y de qué prejuicios está cargada esta norma. Creo que es una norma que, primero, no va a permitir cumplir adecuadamente las directivas y que muchos de los activos que las directivas incorporan en materia de cláusulas sociales, de pymes, de cláusulas medioambientales, incluso en algún aspecto de simplificación, como está reclamando Europa, no se van a poder cumplir porque la ley lo va a impedir. Porque la ley lo va a impedir en gran medida y eso nos va a volver a provocar problemas con Europa, porque la sobreregulación tiene costes, va a tener costes de transacción innegables y va a provocar problemas en la aplicación de los procedimientos que yo creo que van a ser evidentes. Pero es una ley y es algo que me preocupa profundamente y esto yo creo que se ha dejado entrever a lo largo de todo el proceso de tramitación y es algo que está creciendo en el sentir de muchas administraciones. Es una ley que, en cierto modo, se construye desde el control y contra los gestores. Es que afirmar que todos los contratos menores o que todos los contratos negociados sin publicidad pueden encubrir malas prácticas y prácticas de corrupción es afirmar que los gestores son corruptos. Y eso no es así. Las explicaciones pueden ser otras y frecuentemente serán otras, como el escaso tamaño de las administraciones públicas, como la inexistencia de competencia real que permita abrir a la licitación determinados contratos en municipios de menos de 50 habitantes, como muchas otras razones que en la práctica yo creo que habría que analizar detalladamente para ver qué es lo que hay detrás de esas prácticas. También malas leyes pueden estar detrás del uso abusivo de determinados procedimientos más flexibles a la vista del colapso al que nos llevan otros procedimientos y luego hablaré de los procedimientos abiertos de la ley del 2007. Por tanto, creo que es un debate necesario y que es un debate que ha de partir, y este es el primer bloque, de la contaminación en el entorno contaminado, el entorno tóxico en el que se ha construido esta ley. Un entorno tóxico que es este. Claro, cuando Julio decía que en la tramitación parlamentaria había una especie de Arcadia feliz, nadie elevaba el tono más que nadie, pues Esquerra y el PDeCAT no decían nada, les parecía todo competencialmente muy bien. Claro, es que el que levantase la voz contra este modelo regulatorio era el defensor de la corrupción. Ese era el ambiente. Hay que hiperregular porque si no hiperregulamos, si no restringimos, si no atamos, si no controlamos bien la gestión contractual, hombre, es que tú lo que quieres es defender lo que estás haciendo. Y esto nadie estaba dispuesto a asumirlo. Eso en un entorno, en un contexto en que hay una percepción de corrupción generalizada, porque el sistema penal tarde, muy tarde, demasiado tarde, empieza a actuar y los medios de comunicación amplifican mediáticamente esa corrupción. Un entorno que además a esa percepción de corrupción une una crisis económica brutal, como no la había habido desde hace muchos años. Una crisis económica en la que además Europa no es neutral y dice que hay que preservar determinadas cosas sobre otras y nos vemos obligados a hacerlo así. Y los ciudadanos que están viendo que ha habido mucha corrupción y que la corrupción ha producido costes, luego volveré sobre los costes, que están sufriendo, a su modo de ver, una distribución, lo que consideran una distribución desigual de los costes de las crisis, se enfadan. Y cuando se enfadan, desconfían de sus instituciones y el sistema de partidos entra en crisis. Y ese es el contexto tóxico en el que se aborda esta ley, ese es el debate parlamentario en el que se produce esa ley. Desafortunadamente no queda ahí, esa desafección se produce respecto de las instituciones y es algo que debemos recuperar, es algo que debemos trabajar
para conseguir recuperar el prestigio reputacional de las administraciones públicas, que son las de todos, que son lo común. Hay que enfriar el debate y hay que constatar, pues, con los que están estudiando estos fenómenos de corrupción, que en España no estamos ante una corrupción sistémica. Ha habido prácticas de corrupción, pero no estamos ante una corrupción sistémica como sí ocurre en otros países. Estamos ante prácticas de corrupción en las que el nivel funcionarial o el nivel de los empleados públicos no es el protagonista. El protagonista ha sido, al menos atendiendo a los pronunciamientos de la jurisdicción penal, el nivel político. Y una corrupción que está en las prácticas que se han producido extendida por todas las administraciones, no necesariamente en el nivel local. Recordemos lo que ocurrió con el urbanismo. Se pueden hacer muchos paralelismos entre lo ocurrido en el urbanismo, el modelo regulatorio del urbanismo, y lo ocurrido en la contratación y el modelo regulatorio de la contratación. No es el nivel local, ni la más grave corrupción se ha producido en el nivel local. Cuando hablamos de necesidad del contrato y de evaluación de las condiciones del contrato, pensemos en las radiales de Madrid. ¿Aquello era o no era corrupción? ¿Los costes que ha producido se pueden imputar a prácticas de corrupción o no? Bueno, yo no sé si es más grave aquello que se generalicen los contratos menores en los 150 municipios aragoneses de menos de 100 habitantes. A mí me preocupa más lo de las radiales que lo de los contratos menores en los municipios de menos de 100 habitantes. Bastante más, bastante más. Y faltan estudios. Y sobran, en algunos casos, afirmaciones interesadas como la de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que mejor sería que se dedicase a lo que le compete, que es controlar los mercados y supervisar de manera efectiva la competencia o al menos la ausencia de ella, como ocurre muy frecuentemente en la contratación pública con las prácticas colusorias o de captura de las empresas licitadoras. La famosa cifra de los 47.500 millones del informe de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia del año 2015 directamente es una cifra absolutamente manipulada e infundada. Absolutamente manipulada e infundada, que parte de unos datos de peso del PIB, del peso de la contratación sobre el PIB, que no se corresponden con los datos de la Unión Europea. No se corresponden con los datos de la Unión Europea. Y que además utiliza un porcentaje, el 25% aplicado al peso de la contratación sobre el PIB español, utiliza un porcentaje que no tiene nada que ver con lo que luego afirma. Dice, el coste, esos 47.500 millones, se producen por la falta de concurrencia. Bien, pues ese 25% se extrae de un estudio de Transparencia Internacional del año 2006 en el que estudia casos concretos de corrupción en Malasia, Indonesia y Pakistán, que no sé si tendrán modelos de contratación muy parecidos a los europeos. La OLAF sí que ha estudiado, la Agencia Antifraude, ha estudiado algunos de los indicadores y ha tratado de construir una metodología para identificar los costes de corrupción en los países miembros, en los Estados miembros de la Unión Europea, y habla de unos costes directos de corrupción entre el 2,9 y el 4,4 del valor publicado en el Diario Oficial. Pero es que además en ese mismo estudio de la OLAF se analizan los indicadores, diferentes indicadores en cuanto a riesgo de corrupción, en cuanto a técnicas de prevención de corrupción, en cuanto a técnicas de detección e investigación de la corrupción, y España, de los primeros, gestión del riesgo de corrupción, cumplía en el año 2012 13 de 18 indicadores. En prevención de la corrupción, 7 de 7, y en detección e investigación de la corrupción, 9 de 10. Era de los Estados miembros de la Unión mejor posicionados desde este punto de vista. En ese contexto tóxico se produce una excesiva regulación de la gestión pública contractual. A mi modo de ver es evidente la sobreregulación. Yo creo que es muy difícil negarlo cuando uno constata, se ha dicho lo del Código Civil, yo creo que sí que hay que utilizar esto para que la sociedad civil entienda lo que estamos haciendo. El Código Civil tiene 650.000 caracteres con espacios. El Código Penal tiene 600.000 caracteres con espacios. La Ley de Contratos del Sector Público, la nueva Ley de Contratos del Sector Público, tiene 1.050.000 caracteres con espacios. Es decir, y esto es muy ilustrativo, pero si es que si luego miramos más allá de España, a países miembros de la Unión que están incorporando las mismas directivas que estamos incorporando nosotros, resulta que en Francia en el año 2015 aprueban una ley de 95 artículos que es más sensible, por cierto, a la descentralización francesa que la española, porque tiene 10 artículos para los territorios de ultramar. Y en España ni siquiera se ha preguntado a las comunidades autónomas, porque abrir en un trámite de información pública a las comunidades autónomas la posible opinión a una ley básica, pues hombre, no sé si es el cauce más adecuado cuando existen mecanismos de colaboración y de coordinación con el Estado que hubieran permitido trasladar mejor cuáles son las necesidades y el sentir de las comunidades a la hora de aprobar una ley que debiera ser básica. Por tanto,
yo creo que bueno, es una ley excesiva desde todos los puntos de vista. Podríamos hablar del ejemplo italiano, del ejemplo alemán u otros, que conduce en alguna medida, y si se aplican algunas de sus regulaciones, vamos a ver qué pasa con la administración electrónica, vamos a ver qué pasa con la obligación de cumplimiento, por cierto, anticipada con respecto a las directivas de la tramitación electrónica de procedimientos, que puede conducir al colapso, al menos en la aplicación de algunos de los procedimientos que la ley regula. Porque regula la sospecha, limitando la flexibilidad, regula la ocurrencia, ha incorporado afirmaciones de juntas o de tribunales que están dentro del debate académico y que es discutible que generen una doctrina asentada, pero ya están en la ley. Es una ley que no va a corregir, cuando tramitemos procedimientos abiertos, algo que cualquier gestor conoce, que cuesta más contratar que ejecutar lo contratado. Y en mi caso lo he constatado a través de un ejemplo concreto que me afecta directamente, en el que ha habido tramitaciones de urgencia. Desde que se toma la decisión política de construir un instituto de educación secundaria con niños en barracones, hasta que se consigue iniciar la obra, pasan 19 meses y el plazo de ejecución de la obra es de 18. Eso es una locura, es decir, eso no se puede explicar a los ciudadanos porque no lo entienden, porque son incapaces de entenderlo. Por cierto, 18 más 19, cuenten ustedes los ejercicios presupuestarios y los artificios que hay que hacer para conseguir encajar la tramitación con el presupuesto y que no se te columpie luego el plurianual o que llegues tarde en la adjudicación y te diga la intervención que no vas a cumplir la anualidad y que tienes que volver a corregir todo y pasarlo al ejercicio siguiente. Eso es una locura y eso ahogará la gestión y eso ocurre en esta ley con los procedimientos abiertos no simplificados. Va a seguir ocurriendo exactamente igual. ¿Por qué? Lo decía el profesor Baño. No es que sea la Ley de Contratos del Estado el parámetro, es que seguimos en la cultura regulatoria de la Ley de Contratos del Estado y de las correcciones posteriores. Esta ley sigue partiendo del contrato administrativo de las administraciones públicas de los años 60 y está preñada de regulaciones que lo que ponen de manifiesto es ese camino recorrido para conseguir meter a todo lo que no es administración dentro de la cultura regulatoria del 63. Oiga, es que en los años 60 se nos escapaban las entidades no administración pública. Bueno, ya vamos a ver cómo las vamos atando. Pues esa historia de la captura de las entidades no administración pública, de lo que ahora llamamos PANAP, y no voy a decir lo que me recuerda en Aragón, lo de los PANAP, para no herir ninguna susceptibilidad, esa trayectoria histórica de la ley desde los años 60 es la que luce ahora en la definición del ámbito subjetivo, en la regulación de las tipologías de contratos, en la regulación de la competencia jurisdiccional, que es la locura que proviene de una historia regulatoria que somos incapaces de superar. No es necesaria y posiblemente no es constitucional una norma básica como esta. Es que no es necesaria, yo creo que es bueno decirlo, porque las normas no se cambian en un día y es necesario empezar a generar opinión en el ámbito de las administraciones y de los operadores de la contratación pública para dejar claro que este no es el modelo regulatorio adecuado y, sobre todo, que no es el modelo regulatorio europeo. Y leer las leyes de otros Estados miembros lo pone claramente de manifiesto. En cierto modo nos olvidamos de los intereses generales. Y nos olvidamos de analizar realmente qué costes está produciendo para la Administración una normativa contractual como esta. El Consejo Económico y Social de la Unión el año pasado dijo en un informe amplio, en un dictamen amplio, dos cosas sobre contratación que me parecen muy interesantes, sobre todo porque las reconoce un órgano de la Unión, que es la que ha promovido todo esto de la oferta económica más ventajosa, que se da cuenta de que las cosas no parece que funcionen del todo bien así y ahora nos habla de la relación calidad-precio. Dice, en lo que se refiere a la contratación pública, no existen estadísticas sobre los costes reales comparados con los costes presentados en la mejor oferta en el proceso de licitación. En muchos casos hay sobrecostes considerables. Esto es así. ¿Y por qué no se estudia? ¿Realmente utilizar el factor precio como factor exclusivo en una licitación nos ha llevado a una mejor compra o no? Porque esto es lo que está puesto en cuestión y habrá que saber si es así o no, porque ahora parece que Europa ha cambiado de criterio y nos dice que no. Bueno, pues estudiemos las cosas antes de hacer experimentos para ver si realmente las cosas funcionan bien o no. Una y otra vez dice, los ganadores son licitadores que actúan de manera desleal, reduciendo los costes de sus ofertas por debajo de un precio justo y utilizando subcontratistas poco fiables. Posteriormente suele haber costes derivados que superan el precio de la segunda o tercera mejor oferta y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a verlas venir.
Bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, y cualquier operador sabe que en determinadas licitaciones se producen prácticas colusorias y que no hay mecanismos efectivos. Y la nueva ley no los proporciona, porque suspender la tramitación del procedimiento contractual a la espera de que informe el órgano de competencia no sé si es la mejor solución. Bueno, pues estas prácticas colusorias no hay mecanismos eficaces para corregirlas. Pero es que la exigencia, luego pondré ejemplos, redundante y excesiva de trámites y motivación debilita a la Administración, estimulará la conflictividad y generará inseguridad jurídica. Antes decía que habrá aspectos de las directivas, bondades de las directivas, que esta ley va a impedir alcanzar con la suficiente agilidad. Pondré un ejemplo, que es el de los lotes. Cuando uno va al artículo 99 de la ley en cuestión, que va a ser no poco controvertida. Ayer había una noticia en relación con un gran contrato de obra de Aragón en el que precisamente el debate subyacente era este: pyme o gran empresa con subcontratistas o loteado con pequeñas empresas en la gran obra pública. Bueno, pues en este tema en el que la Administración va a estar en fuego cruzado, cuando elabore pliegos, identifique el objeto y haga los lotes o intente hacer los lotes, se exigen en apenas media página de boletín hasta 6 justificaciones distintas que han de figurar en el expediente de contratación. Hasta 6. Hombre, yo no sé si hace falta explicar tanto las cosas. Es decir, hace falta explicarlas. Pero primero, siempre que la naturaleza del objeto del contrato lo permitan. Primera explicación. Podrá reservar lotes, tendrá que explicarlo. Podrá no dividir en lotes, pero deberá justificarlo debidamente, tendrá que explicarlo. Informe previa autoridad de defensa de la competencia, suspendiendo cuando detecte la posibilidad de que el loteado pueda afectar a la competencia. También habrá que explicar que no afecta, porque si no, alguno te puede recurrir diciendo que afecta. Además, pues cuando sea que pueda dificultar la correcta ejecución o implicar riesgo para la competencia, justificar debidamente. Y, por último, cuando haya limitaciones en la división de lotes, en algún aspecto del contrato, también deberá justificarlo debidamente. 6 veces. Bueno, pues 6 justificaciones. Y esta es una cuestión. Y esto no es bueno desde el punto de vista de la seguridad jurídica y desde el punto de vista de la efectividad del interés general. Subyace en esta ley, lo comentaba en alguna otra ocasión que coincidimos con mi tocayo, con Julio González, subyace en esta ley 2 principios implícitos que hay que corregir y hay que denunciar enérgicamente. Uno es el de desconfianza en el gestor, que es evidente, que explica muchas de las regulaciones y gran parte de las enmiendas introducidas durante la tramitación parlamentaria. Y otro es el principio de simplificación asimétrica. Se simplifica para el licitador, pero no para la Administración. Y eso, pues, en los ámbitos de solvencia o en algunos otros también yo creo que nos permite tener ejemplos muy claros. Nada que decir sobre la distribución competencial. Hombre, en mi opinión, es muy curioso, y yo creo que alguna explicación habrá que pensar, que solo haya una sentencia del Tribunal Constitucional que en una materia como esta haya enjuiciado desde un punto de vista competencial una actuación normativa del Estado, que es la sentencia 141/93, que resolvió un conflicto de competencias interpuesto por el Gobierno vasco contra una reforma del Reglamento de Contratos del Estado y que estimó en gran medida y en aspectos muy sustanciales el conflicto de competencias interpuesto por el Gobierno vasco. Pero es curioso que solo haya habido ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que no haya habido más conflictos, que no haya habido más recursos y que eso le haya permitido al Estado, a la contra, utilizar esas bases en vigor para combatir cualquier veleidad normativa de cualquier comunidad autónoma en relación con la contratación. Sentencia 331/93 Cataluña, 162/2009 Aragón, en un tema de patrimonio contratos, 56/2014 Cantabria, 84/2015 Madrid, 237/2015 de nuevo Aragón. Es decir, sobre todo, esa es la obsesión del legislador estatal o del Estado, que las comunidades autónomas no legislen. Esto es nuestro. Legislación básica, pero nuestro. Y se aprueba una legislación básica como la que tenemos aquí. Claro, como no se ha filtrado el alcance de lo básico, a pesar de que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 141/93, apunta criterios claros, la vinculación a los principios estructurales, dejando claro que no es básico aquellas normas, que no son básicas aquellas normas de detalle o de procedimiento que, sin merma de la eficacia de tales principios básicos, puedan ser sustituidas por otras regulaciones asimismo complementarias de detalle. Bueno, a pesar de que hay criterios, sin embargo, es curioso que no se haya procedido a esa depuración en sede constitucional. Decía, el Estado es muy riguroso a la hora de recurrir cualquier interpretación
intervención normativa de cualquier comunidad autónoma, salvo de una comunidad autónoma, Navarra, que en base a una cláusula competencial que figura en el fuero, en la Ley de Reintegración y Mejoramiento del Fuero, que está siendo interpretada, a mi modo de ver, inconstitucionalmente, porque debería ser interpretada en conexión con el 149.1.18, aprueba una ley de contratos que el Estado no recurre no porque le parezca bien, sino porque originalmente la aprobó UPN. Bueno, pues esa es la norma de Navarra en base a una cláusula competencial, como digo, que si se interpretara rectamente, habría mucho que decir acerca de la constitucionalidad de algunos aspectos de la Ley Navarra. Ley Navarra que, por otra parte, en cuanto a su modelo regulatorio, me parece bastante mejor que la ley básica del Estado. Podríamos decir aquello de para mí las querría. ¿Hay que depurar competencialmente? ¿Hay que decir algo? Pues yo soy de la opinión de que sí, de que ya toca, de que además hay argumentos potentes para que se proceda a una depuración de la norma estatal. En primer lugar, la existencia de normativa europea no es título competencial, que también tendrá que asumirlo de una vez por todas la Dirección General de Patrimonio del Estado, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional en reiteradísima jurisprudencia, pero es que lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión. Es que hasta el Tribunal de Justicia de la Unión ha dicho que no puede el Estado ampararse en esto para eludir las competencias. En segundo lugar, hombre, que la foralidad se esgrima en esta ley como cláusula competencial, yo creo que manifiestamente inconstitucional en la medida en que pretende corregir la distribución constitucional de competencias, me parece que es algo que desde Aragón debemos discutir sí o sí, porque yo diría aquello de que para forales nosotros. Es decir, hay una disposición adicional segunda, una disposición adicional tercera, que sobre texto de foralidad, en el caso del País Vasco, enigmáticamente remitiendo a la ley del cupo, no consigo averiguar por qué, a lo mejor es que les traicionó el subconsciente, dicen que la ley básica de 400 artículos en Navarra y en el País Vasco se aplicará en los términos de la ley del cupo en el caso del País Vasco y de acuerdo con el Estatuto en el caso de Navarra. Cláusula competencial vedada al legislador y que creo que además debería ser interpretada conforme a la Constitución y por tanto corregida. Se concretan, lo decía el profesor Jimeno y es obvio, se concretan de forma absolutamente inadecuada las bases. Y eso afecta no solo a las aportaciones de los muy numerosos grupos de presión que han intervenido en la gestación y en la aprobación de esta ley, sino que se concreta en todas y cada una de las enmiendas parlamentarias que han sido introducidas directamente como normas básicas porque no se ha corregido ni se ha reflexionado ni tan siquiera acerca de su carácter materialmente básico o no. Gran parte de la ley de contratos no es materialmente básica y le es exigible al legislador estatal hacer un examen acerca de qué es básico o no, entre otras cosas para que las comunidades autónomas podamos discutirlo. Porque quizá una de las explicaciones de por qué no ha habido más conflictividad es porque el esfuerzo es titánico para conseguir identificar aquellos preceptos que pueden ser incompatibles con la distribución constitucional de competencias. Se utilizan técnicas regulatorias perversas para bloquear a las comunidades autónomas, como algo que yo empiezo a llamar las normas básicas de bloqueo, que lo que hacen es empoderar a los órganos de contratación, a los pliegos, para que las comunidades autónomas no podamos regular. Oiga, usted no puede regular porque yo ya he dicho que esto lo pueden hacer los órganos de contratación o los pliegos. Y eso nos ha pasado en Aragón con la ley del año 2011. Normas básicas de bloqueo o normas básicas manifiestamente supletorias que están excluidas de la competencia estatal. Por no hablar de la imposición de políticas y criterios de actuación o de la arrogación por parte del Estado de competencias ejecutivas que es más que discutible que pueda asumir. Sin ir más lejos, hasta la directiva, cuando en sede de gobernanza habla de los órganos de supervisión, dice que habrá en los Estados miembros uno o varios, porque probablemente la directiva es más sensible que el propio legislador español acerca de la distribución de competencias que exista en cada uno de los Estados miembros. El profesor Baño insistía, y yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo con él, en que el contrato administrativo es una categoría a superar. Hablo ahí de mestizaje conceptual y de complejidad regulatoria porque efectivamente gran parte de los males de la ley de contratos, de esta o de la anterior, me da igual, vienen precisamente de que se intentan combinar categorías conceptuales que provienen de los años 60 y de todo ese proceso de persecución
de los poderes adjudicadores no administración pública con las categorías conceptuales de las directivas. Y eso ocurre tanto desde una perspectiva subjetiva como desde una perspectiva de la regulación de los tipos contractuales. Y eso hace que nos encontremos con estas cosas tan curiosas. Hablaba el profesor Baño de lo que nos cuesta explicar en clase a los alumnos la contratación, como estas cosas tan curiosas de los círculos concéntricos, que yo ya he de reconocer que con un cierto ánimo de provocación digo que no son concéntricos en absoluto. Es decir, que las cosas no son lo que son porque nos empeñemos en decir que son así. Es decir, el sector público no se puede estirar como un chicle en función de cómo se estiren o no se estiren los poderes adjudicadores. ¿O es que acaso, siendo poderes adjudicadores, los partidos políticos, los sindicatos y las empresas, ahora, en virtud de la ley de contratos, hemos de entender que se han integrado en ese concepto contractual de sector público? Oiga, las cosas son lo que son. Las entidades, de la naturaleza que sea, son lo que son y, por tanto, no nos empeñemos en dar explicaciones conceptuales a lo que es inexplicable porque probablemente conceptualmente es incompatible mezclar determinadas categorías de la legislación histórica española con otras que provienen de las directivas. No son círculos concéntricos, no nos engañemos. Y la coherencia de la ley tampoco llega hasta el último lugar. Y pondré un ejemplo. Cuando hablamos de la regulación de los efectos y extinción de los poderes adjudicadores no administración pública, contratos privados, porque no son administración pública, resulta que la ley, obsesionada en tiempos porque no se escapasen de las modificaciones y tal, dijo, sí, en efectos y extinción derecho civil, pero las modificaciones. Y luego poco a poco se han ido añadiendo cosas. Y ahora resulta que a los contratos privados de los poderes adjudicadores no administración pública se les aplica el derecho civil y un montón de normas de derecho administrativo. Pero, ¿cuál es la jurisdicción competente? La civil. Y nos encontramos con la paradoja de que esas normas de derecho administrativo que se aplican a efectos y extinción, salvo en modificados, a efectos y extinción a los poderes adjudicadores no administración pública, no se aplican a los contratos privados, ciertamente residuales, de las administraciones públicas. Es decir, se aplica más derecho administrativo a los poderes adjudicadores no administración pública en efectos y extinción que a las administraciones públicas. Es decir, nos lleva a situaciones absurdas por esa obsesión en la mixtura conceptual, en la mezcla de categorías conceptuales. Es obvio que esto nos debe llevar a reflexionar sobre la absoluta necesidad de superar esas distinciones y de simplificar la regulación, pues para ir a conceptos razonables, a conceptos aprehensibles, a conceptos que no nos generen dudas estructurales como en relación con partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, ¿cuál es el órgano jurisdiccional competente? ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente? ¿Están totalmente privatizados o no los contratos no SARA de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos? ¿Y cabe recurso especial en cualquier supuesto? ¿También de contratos no SARA de partidos? Bueno, pues todo este tipo de dudas en una ley de 400 artículos o menos deberían llevar a reflexionar. O la publicación en órganos constitucionales y estatutarios. O el régimen de corporaciones u otras entidades, es decir, hasta dónde llega la aplicación del régimen jurídico a corporaciones u otras entidades que cumplan los requisitos para ser poder adjudicador. Es decir, los conceptos no son elásticos y cada uno hay que ubicarlo en su lugar, en el lugar adecuado. Y en este caso yo creo que las directivas habría que incorporarlas de otra manera. Desde el punto de vista de las categorías y tipologías de contratos, vamos a lo mismo. Contratos SARA y no SARA, subvencionados, la categoría conceptual europea, que tiene un régimen claro. ¿A qué están sujetos los SARA? A las directivas. ¿A qué están sujetos los no SARAs? A los principios de las directivas, de acuerdo con la comunicación interpretativa que todos conocemos de la Comisión Europea del año 2006. Ese es el marco de juego, esas son las reglas del juego. ¿Para qué las vamos a complicar más? Pero, claro, tenemos que combinarlo con nuestros contratos administrativos y nuestros contratos privados, porque no podemos prescindir de nuestra tradición regulatoria. Y uno duda de la necesidad de esa distinción conceptual hoy día de contrato administrativo privado, porque algunas de las prerrogativas probablemente habría que revisarlas, como se apuntaba antes, y otras pues casi están jugando en contra de la Administración. Por experiencia propia, en algunos contratos recientes que hemos tenido, yo decía, si es que más que la resolución por incumplimiento culpable, prefiero el 1124 del Código Civil. Oiga, llevo a este individuo al juez y que el juez diga si cumple o si lo echa del contrato y que nos deje en paz, porque licitó falsariamente, como decía el Consejo Económico y Social, proponiendo unos precios que a sabiendas estaban por debajo del mercado y paraliza la obra deliberadamente para lograr, aquí emerge el problema de la corrupción, que la Administración sí o sí
porque los niños siguen en barracones, le dé un modificado de la cuantía que él pretende para corregir su baja en el proceso de licitación. Luego, bueno, al final dice uno, pues si es que es más rápido lo otro casi. Habría mucho que decir también sobre las relaciones, la interrelación entre contratación y organización, que yo creo, en la que yo creo que la ley incide bastante más allá de lo necesario y de lo debido, confundiendo cosas, en parte por una mala técnica, también por mala técnica normativa de la ley del 2007. Es sorprendente que la ejecución por administración se regule sin carácter básico. Es uno de los preceptos excepcionados. Es decir, la ejecución por administración no es básica en la Ley de Contratos de 2017. La regulación de convenios y encomiendas de gestión. La regulación y el debate sobre los encargos a medios propios, uno de los ámbitos en los que la obsesión ha sido especialmente intensa, esa persecución y esa reducción de la relación entre encargos a medios propios. Con esas exigencias cuantitativas, esas limitaciones cuantitativas de la contratación, que no subcontratación, de la contratación por medios propios en el ámbito de los encargos de ejecución, que son una invención española, es decir, oiga, lo del 50% y tal, y que, por cierto, la ley excepciona, y excepciona en no pocos supuestos, excepciona en no pocos supuestos, porque nos movemos en el ámbito del organizativo, no lo olvidemos. La regulación también, pues, a trancas y barrancas, voy pero no voy, de la prestación de servicios sociales por entidades privadas vía concierto o de las especialidades de los contratos de servicios a las personas. Bueno, o el tema de los servicios jurídicos que yo apuntaba aquí también y que me parece absolutamente evidente y que efectivamente en Francia han excluido. Por cierto, en Francia también han mantenido el procedimiento negociado sin publicidad por debajo de 25.000 euros y no creo que la República Francesa se hunda por ello. En cuanto a la estrategia, ¿prima lo estratégico sobre lo funcional? Bueno, pues yo creo que aquí es donde se localizan gran parte de los avances que ha apuntado el profesor Gimeno en relación con la nueva ley y que en gran medida provienen de las directivas. Principios como transparencia, como integridad, los criterios sociales y medioambientales, la inclusión de las pymes con habitualidad en el ámbito de la contratación, bueno, pues yo creo que son principios que hay que internalizar en la práctica contractual, pero que posiblemente no desplieguen todo su potencial como consecuencia de los excesos regulatorios en que ha incurrido la ley. Son principios, por cierto, que el Estado, el principio de integridad, voy a poner ese ejemplo solo, tengo la sensación de que no se acaba de creer o que vive en una especie de vivo sin vivir en mí. Porque, claro, no deja de resultar sorprendente que cuando hablamos de integridad, la ley prácticamente dedique un solo artículo a la integridad, luego sí que es verdad, veremos que establece obligaciones de transparencia y motivación extremas, pero, claro, no deja de resultar sorprendente que cuando una comunidad autónoma, como ha ocurrido en el caso de Aragón, y precisamente tratando de implantar criterios de integridad en la contratación, regule los compromisos de integridad obligatorios para los licitadores en los pliegos, la prohibición del negociado sin publicidad, determinadas previsiones sobre composición de los órganos de contratación, claro, va el Estado y nos lo recurre. Pues uno no sabe a qué atenerse, es decir, oiga, usted, ¿somos íntegros o no somos íntegros? ¿O solo puede ser íntegro usted o tiene que decirnos usted cómo somos íntegros, aunque tengamos competencias de desarrollo legislativo de ejecución? Bueno, pues vivimos en una especie de tensión contradictoria entre el hacer y el dejar hacer. Pero es evidente que la ley introduce mejoras en transparencia. Yo creo que ese es el gran avance. Pero yo creo que además habría que dar un paso conectado con la gestión electrónica de procedimientos que nos llevase a pensar en la gestión transparente más que en la publicidad. Es decir, lo importante es que se gestione de forma transparente. No tanto es que se publique esto o lo otro, sino que el procedimiento esté y sea accesible inmediatamente para cualquiera que esté interesado y conocerlo. Y eso es lo que facilitaría las cosas. El problema no es el dónde. Es más, yo discuto que el Estado nos pueda imponer dónde. Incluso discuto la causa de nulidad, porque lo que está haciendo es incidir sobre el sistema competencial sobre la base de esa previsión de nulidad de la publicación en la plataforma, ya en la propia Ley de Garantía de Unidad de Mercado, donde también me sorprendió que no hubiese recurso a la exigencia de publicación en la plataforma en esa Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Yo creo que publicar hay que publicar, pero que luego puede haber plataformas de agregación no necesariamente tuteladas por el Estado, como las hay en otros países miembros de la Unión Europea, y no pasa nada. Es decir, y yo creo que eso entra dentro de la normalidad institucional de un Estado descentralizado. En cuanto a motivación, algo he dicho antes sobre el tema de los lotes, me parece suficiente reflexión, no voy a entrar más ahí. Hay avances en cuanto a los procedimientos, en cuanto a las formas de adjudicar, en cuanto a los criterios. No me resisto a leer el 147.1. Yo creo que es algo que cualquiera que analice críticamente la ley debe leer, que es el de los criterios de desempate, por lo que tiene, casi diría, de infantiloide.
cuando se dirige a un colectivo que en principio parece preparado en estas lides, ¿no? Y dice, los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares norma de bloqueo. La comunidad autónoma ya no lo puede regular, porque ya lo dice el legislador básico estatal. Podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate. Vale, perfecto. Ya sabemos lo que podemos hacer. Pero, ojo, no sea que alguien lo interprete mal. En los casos en que tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca un empate. Gracias. Ahora ya lo tenemos más claro. No sea que alguien quiera desempatar cuando no haya empate. Pero por si acaso no estuviese suficientemente claro, añade entre 2 o más ofertas. Bueno, ahora yo creo que ya lo tenemos suficientemente claro. Es verdad que luego el legislador básico estatal le dice al órgano de contratación qué criterios puede introducir y además dice que tendrán que tener relación con el objeto del contrato, de nuevo gracias, ya lo dice la directiva, pero luego establece criterios que no tienen relación con el objeto del contrato. Y por si no establece ningunos, además establece criterios supletorios. Hombre, básico, básico. Esto es discutible. Y esto no tiene precedente, no tiene un precedente claro. Voy concluyendo. Como he dicho, tengo la ventaja de que ustedes dispondrán de la ponencia y muchas de las cosas se han dicho ya. Y la ley abunda en el control. Abunda en el control porque desconfía del gestor. Y abunda en el control obsesivamente al amparo de la pretendida nueva gobernanza que impulsan las directivas. Pero abundan en control, además, recentralizador. Es el Estado el que ha de verificar que todos los órganos de contratación actúen de manera adecuada, pulcra, cumplan, sean eficientes en la gestión de los fondos públicos y no se desvíen de la ortodoxia que la legislación básica impone. Eso sí, lo hacemos con la costumbre intrínsecamente española de introducir cosas nuevas cuando reformamos sin suprimir las anteriores ni revisar las anteriores. Es decir, vamos a ver qué creamos ahora que mejore lo que ya teníamos, pero lo que ya teníamos, por supuesto, lo dejamos, no sea que lo quitemos y alguien se moleste por ello. Y añadimos nuevos órganos y organismos estatales, sin utilizar los que ya tenemos, que se podría haber hecho, haber utilizado los que ya tenemos sin necesidad de crear otros. El Comité de Cooperación en materia de contratación pública, hombre, está bien que después de no habernos preguntado para hacer la ley, ahora pongan un Comité de Cooperación de Contratación Pública dependiente de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, la Oficina Independiente Estatal de Regulación y Supervisión de la Contratación con Consejo Asesor. Muchos somos los que estamos expectantes para ver cómo elige el Consejo de Ministros, si es que los elige, a los miembros de esa oficina independiente, la Oficina Nacional de Evaluación o ese mantra que va a ser la Estrategia Nacional de Contratación, elaborada desde órganos estatales, eso sí, a través o con participación de ese Comité de Cooperación, que establecerá criterios vinculantes dirigidos a todos los poderes adjudicadores del país. Yo soy de la opinión de que no hacen falta más controles, de que lo que hace falta es optimizar los controles que ya tenemos, de analizar qué ha de controlar cada uno para que sean más precisos y de evitar que al final caigamos en una especie de paroxismo como consecuencia de ese ambiente tóxico en el que se ha aprobado la reforma que nos lleve a un hipercontrol que paralice la gestión. Controles que, por cierto, son asimétricos una vez más, porque los controles sobre la actividad de los contratistas, que son los que se relacionan con la Administración, son, por decirlo suavemente, muy tenues en la ley de contratos y todavía más lo son en la normativa de competencia o en la práctica de los órganos de competencia. Así que nada, tendremos los nuevos controles, pero además el control presupuestario, la fiscalización previa en sus diferentes momentos, el control financiero posterior, las juntas consultivas, los tribunales de contratos, el control externo mediante OCEX, que además es redundante porque para eso está el Tribunal de Cuentas interviniendo cuando quiere, haya o no haya órgano autonómico, y además los órganos anticorrupción emergentes que van saliendo en diferentes normas autonómicas y en una proposición de ley estatal que veremos si se llega a aprobar. Se elaborarán informes. La ley al menos, igual se me ha pasado alguno, habla de todos estos. Un informe trienal de la Junta a la Comisión Europea, un informe trienal de supervisión de la Oficina para integrar con el anterior, un informe anual de supervisión de la Oficina, un informe anual global de la Intervención General de Administración del Estado, un informe anual de la Oficina Independiente para las Cortes y el Tribunal de Cuentas, un informe anual del Gobierno a las Cortes Generales sobre la contratación pública en España, un informe bianual y final del Comité de Cooperación sobre la Estrategia Nacional de Contratación, la memoria anual de la Oficina Nacional de Supervisión y, por supuesto, los que ya tenemos, que tampoco se suprime ninguno. En definitiva, hemos de buscar otro equilibrio
y hemos de decirlo alto y claro, desde la gestión y desde los órganos de control. Es un modelo regulatorio que no va a resolver gran parte de los problemas, que creará otros nuevos. Probablemente avanzaremos en algunos aspectos porque las instituciones europeas nos empujarán a ello, pero no avanzaremos como van a avanzar sin duda otros Estados miembros con normativas más sencillas. Hemos de revisar nuestro modelo regulatorio, porque el modelo regulatorio tradicional en España es contradictorio en sus bases y en sus objetivos con el modelo regulatorio que viene de las directivas y, por tanto, no son compatibles. Hay que cambiarlo. Basta con definir al Poder Adjudicador una categoría única de contrato, sin más, y establecer un régimen sencillo, que se apoye también en gran medida en el derecho privado y que examine de manera muy cautelosa qué prerrogativas ha de tener la Administración. Corregir una norma como esta que prima en exceso los intereses del contratista sobre los intereses de la Administración, que en ocasiones queda desarmada frente a determinadas prácticas de los contratistas. Construir un modelo que no se deje llevar por la demagogia anticorrupción que en determinados momentos ha imperado en el país. La corrupción hay que corregirla, hay que atajarla y hay que establecer prácticas de gestión, sobre todo de gestión, que la impidan. Pero si pretendemos que desaparezca con leyes, pues fracasaremos, como han fracasado siempre los códigos penales cuando han castigado con la pena que se les ha ocurrido el asesinato. La corrupción es cosa de corruptos y hay que asumirlo. Y las leyes pueden ayudar, pero no la van a reprimir, por mucho que las ampliemos, por mucho que las extendamos. En definitiva, como decía y concluyendo, es indispensable construir, concretados los objetivos de la normativa de contratación que nos vienen de Europa, asumámoslo también, un nuevo equilibrio entre los intereses públicos y privados, entre las partes en los contratos públicos y en el derecho de la contratación. Nada más.